Hola, buenos días. Una disculpa, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Soy Jessica Ramírez, Product Manager de Trellix para Centroamérica y Caribe. Me acompaña el día de hoy Sebastián Ferrer, Pre-Sales Engineer para la región, Joana Betancourt, a cargo de la dirección comercial con nuestro partner Net Consulting en Panamá, y Víctor López, Sales Engineer de Trellix para la región de NOLA. Muchas gracias nuevamente por asistir a nuestro webinar. Hablaremos sobre la estrategia XDR de Trellix. Daremos inicio, bueno, ya daremos inicio. Sebastián empezará pues con su presentación y al final de la llamada dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Esperamos que este webinar pues sea de gran provecho para ustedes, sumen conocimientos y bueno, aprovechen aquí a nuestros ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jess. Muy buenos días. Como ya lo dijo mi compañera, me presento. Soy Sebastián Ferrer, ingeniero preventa para la región de Centroamérica y Caribe, de licencias online para la parte de Trellix, ¿no? A día de hoy, pues vamos a validar y vamos a ver toda la parte de estrategia que como marca hemos llevado y a través de la misma, como en puntos de validación necesitamos, o bueno, una empresa, una organización a día de hoy necesita implementar este tipo de arquitecturas en sus respectivos organizaciones para poder hacer toda la correlación de amenazas y demás. Como tal, lo vamos a estar viendo ya enseguida. Siéntanse libres de darnos cualquier tipo de pregunta, no hay ningún problema. Mi compañero Víctor, en este caso, que es Sales Engineer para la marca, va a estar pendiente. Entonces, cualquier cosa, pues ahí estamos pendientes. A día de hoy, pues vamos a ver un overview tanto de la parte de XDR como de la parte de quién es Trellix, ¿cierto? Digamos que, como lo dice nuestro título del webinar, la idea es ir más allá del SOC, no solamente hablar de SOC, sino de una estrategia que nos dé a nosotros una correlación a nivel 360 que nos pueda, en este caso, validar varios vectores a un mismo flujo y pues tener una protección amplia en este sentido. Entonces, pues, sin más preámbulos, comenzamos. Les deseo que este webinar sea de su total aprovechamiento y en caso de que en algún momento de la sesión o después de la sesión lleguen a tener algún tipo de duda o quieran conocer más de la herramienta, perfectamente a través de Joa, a través de mí, de Jess, podemos agendar algún tipo de sesión pues, para que lo puedan ver y también conocer y pues validar toda la estrategia que a través de la marca hemos podido dar. Sin más preámbulos, comenzamos. Entonces, a día de hoy, presento la marca porque muchas veces no es reconocida. Entonces, esta marca es una marca que viene de dos monstruos de la ciberseguridad, como lo son McAfee y Farai, que a día de hoy se llama Trellix, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de que a pesar de que fuimos fundados en el año 2022, tenemos la capacidad y me gusta decir que somos una marca con alma vieja, pero con cuerpo nuevo, porque con toda esta fusión, a día de hoy, pues tenemos la capacidad de tener más de 1 billón de sensores activos en temas de amenazas. Nos ubicamos en el 86% del Fortune 100 en presencia de más de 90 países, con más de 5.000 empleados, reconocidos por diferentes premios a nivel de la industria de ciberseguridad en el último año. En este año hemos ganado, en el RCA ganamos otros tantos, que también es interesante que ver, con la capacidad de hacer inteligencia de amenazas, que es nuestro base y nuestro foco, y la capacidad en este caso de detectar hasta 418 nuevos malwares por segundo, ¿no? Entonces, digamos que esto también es un asentamiento de toda la parte de lo que somos. Un poco de historia para que pues, se tenga esta contextualización y también se sepa quiénes eran McAfee y Farai. En 1987 fue fundada Farai, McAfee, qué pena con ustedes.
Para el año 96 adquiere FSA Corps para todo el tema de validación de amenazas. Para el 2004 se funda FARAI y McAfee adquiere Poundstone, ¿cierto? Ya estamos entrando en un año de nuevas tecnologías, estamos entrando ya en una década de avanzar en temas de ciberdefensa, dado al crecimiento de las ciberamenazas, ¿no? Toda la parte de Mandiant fue adquirida por FARAI, ¿no? Entonces, digamos que a momento de estos puntos de avance del 2007 al 2013, donde también dentro de esos años McAfee pudo integrar toda la parte de Intel Security para divisiones y demás, pudimos establecer, siendo dos empresas diferenciarias, la capacidad de al 2022 poder ser fundadas, poder hacer toda la parte de unir el despliegue de todas las soluciones que tenía McAfee con toda la parte de inteligencia de amenazas, que es el foco completo de FARAI en este caso, ¿no? Nos fundamos en 2022, a día de hoy llevamos 2 años en el mercado, sin embargo en esos 2 años del mercado pues hemos tenido la latencia de ser Great Place to Work, también hacer integraciones nativas con AWS, ¿cierto? Validar toda esta parte de engagement para inteligencia artificial y demás. Y pues toda la creación del Extended Partner Program para lanzar y pues hacernos visibles, no solamente en la base que ya teníamos instalada, sino también en toda la parte de hacer ese aprovechamiento de ciberseguridad aprovechando esta unión y llegar a nuevos clientes y a nuevas organizaciones con nuestras soluciones. Cabe aclarar que pues a día de hoy no estamos hablando, y eso siempre lo dejo claro en todas las presentaciones que hago, que las soluciones de nuestra marca no son soluciones que hayan sido diseñadas en un garaje hace 2 años. Son soluciones que tienen un despliegue con muchísimos casos de éxito en diferentes tipos de industria, tanto para temas bancarios, temas de retail, temas de infraestructura tecnológica y demás. Entonces, como clientes, se pueden sentir, en este caso, seguros de que en cualquier caso de que lleguen a adquirir alguna de las soluciones que ofrecemos en nuestros vectores, van a tener toda la seguridad de una herramienta que lleva un despliegue de años en el mercado, ¿no? Y que pues ya tiene toda la parte embebida de inteligencia de amenazas. Entonces, pues ya a día de hoy, ya dando ese breve resumen de la compañía, de diciendo quién es, cuál es su timeline, toda la parte de validación en cuanto a qué hacía cada una y demás, ya pasamos a hablar algo que es nuestro foco a día de hoy, es la parte de XDR, el darle una definición como también lo hace Gartner y demás. Entonces, a día de hoy, el enfoque es hacer una extensión de esta estrategia a los diferentes vectores, ¿no? Es tener la capacidad de atravesar vectores que estén tanto on-prem como en cloud. Dícese vectores que puedan estar en red, vectores que incluyan puntos finales, correo electrónico y, pues, en este caso, productos de tercero. Hacer la validación de detección, entonces, validar que a través de todos esos vectores se tenga una correlación de amenaza en toda la parte del surgimiento tanto de la amenaza como de el posible efecto que se tenga en la organización. Y pues por último, en este caso, brindar una respuesta, hacer todo el response y permitir a la organización estar preparada para lo que viene siendo respuestas a amenazas avanzadas. Quiero dejar en claro que nuestra estrategia, si bien XDR es una estrategia general, los fabricantes la enfocan de acuerdo a los productos que tengan. Y digamos que nuestro enfoque como marca es amenazas avanzadas. ¿Listo? No es un enfoque de la típica amenaza del típico troyano, del típico brontón gusano, sino que va más allá y es hacer la capacidad de detección de amenazas avanzadas. Dices de amenazas avanzadas, toda la parte de amenazas que a día de hoy no
se conocen amenazas emergentes, variantes de, bueno, es muy resonado, ¿no? Pero toda la parte de variantes nuevas de ransomware, no solo ransomware, no, pero estoy poniendo el ejemplo de toda la parte de el comportamiento de esta amenaza, ya que a pesar de que no se tiene un precedente de ella, sí se tiene un escaneo del comportamiento que esta puede llegar a hacer y a raíz de eso, pues poder detenerla, bloquearla y pues hacer toda la parte de informe con esta estrategia, ¿no? A día de hoy, pues esta es una definición de Gartner, definición totalmente dada, donde la parte de XDR se caracteriza por esto y quiero ser enfático en que voy a leer esto, pues porque es la definición como tal que se puede encontrar en Gartner Pearl Insights, donde se tiene que esta capacidad tiene que ofrecer capacidades de detección de incidentes de seguridad y ofrecer una respuesta automatizada para la parte de infraestructura. Integrar esa parte de inteligencia de amenazas y toda la telemetría de esas múltiples fuentes, de esos múltiples vectores, validándolos con análisis de seguridad para proporcionar esa contextualización y correlación de alertas de seguridad y finalmente para tener una buena arquitectura XDR, una buena estrategia, esta misma debe incluir sensores nativos que pues pueden llegar a entregarse como algún tipo de software as a service o en este caso algún tipo de despliegue en premisas, ¿no? Esto se refuerza con lo que les decía en el overview de la compañía, dado que contamos con más de 1 billón de sensores. Creo que ya estamos llegando a los 2 billones. No estoy totalmente seguro, pero sí tengo seguro que al momento en el que estamos hablando tenemos más de 1 billón de sensores instalados para detección de amenazas. Entonces, por esa parte estamos cumpliendo al 100% con este tipo de estrategia que plantea Gartner, ¿no? Esto fue sacado de la guía de Detection on Response, Extended Detection on Response de Gartner del año pasado. Entonces, como marca, planteamos un ecosistema que nos permita a nosotros hacer una adaptabilidad basada en el aprendizaje, donde combinemos colaboración, la parte de aplicaciones, toda la parte de gestión en nube. Digamos que es muy importante dar un overview de que a raíz de la pandemia y de todos los puntos validados de lo que sucedió entre ellas, las empresas tuvieron una transformación digital enorme que si bien ya se venía dando a través de los años, a través de todo lo que ha ido pasando, de las nuevas tecnologías salientes, la pandemia obligó a acelerar esta transformación digital y muchas empresas pasaron de tener infraestructuras que estaban ubicadas en premisas a toda la parte de nube, ¿no? Entonces es importante recalcar que toda esta parte de transformación digital la entendemos y sabemos que con toda esta parte de la parte cloud, toda la parte de visibilidad y nube, podemos gestionar esa infraestructura a raíz de conexiones, validar que los datos y los usuarios en este caso estén protegidos y a través de aplicaciones nativas o pues en parte de endpoints poder hacer esta protección y pues generar esta adaptabilidad y este aprendizaje en un ecosistema que sea abierto y que en este caso pues pueda llegar incluso hasta ser híbrido, ¿no? Entonces, ya en unos momentos voy a hablar más a profundidad sobre esta parte de todo lo que es híbrido y demás, pero digamos que como marca nos enfocamos en hacer un 360 de lo que pasa, ¿no? Digamos que eh, mi mamá siempre me decía que para entender para poder resolver un problema, tú tienes que entender el problema, tienes que saber cuáles son sus causas, qué es lo que origina el problema y de acuerdo a eso poder hacer la validación de una posible solución, ¿no? Entonces, como marca nos gusta hacer esa misma validación donde analizamos el mercado, analizamos a nuestros clientes y de acuerdo a eso encontramos problemas que son comunes donde las partes de ciberseguridad fallan. Entonces, digamos que hoy en día analizamos que toda la parte de herramientas que puedan estar enfocadas a ciberseguridad pueden otorgar una falta de visibilidad en cuanto a generar muchas alertas, ¿cierto? Eso pues va arraigado a la parte de que tenemos un expertise limitado en todo el torno de
que las empresas hoy en día, digamos que con todas estas nuevas surgientes o todas estas variantes de virus que pueden llegar a haber, no hay el suficiente mercado de ingenieros de ciberseguridad enfocados a la ciberseguridad que las empresas puedan contratar, y esto pues genera algún tipo de falta de inteligencia al momento de poder hacer una respuesta a sus incidentes, ¿no? Esto conlleva a que a través de esa falta de expertise, a través de toda esa falta de inteligencia, se adquieran, se trate de compensar una cosa con otra y se adquieran múltiples herramientas de múltiples fuentes, de múltiples fabricantes, lo que conlleva a incrementos de precios en las compañías, ¿no? Entonces, digamos que al entender estos problemas comunes, nosotros elevamos este servicio y lo transformamos a un superciclo de seguridad que se adapte a toda la parte de los problemas que estamos surgiendo, ¿no? Entonces, con toda esta parte de puntos, este superciclo está compuesto por 4 factores cruciales que nos dan una validación de, bueno, ya sabemos cuáles son los problemas comunes, ahora intentemos cómo es que está funcionando el problema. Y el primero se divide en 4 factores, cuyo primer factor en este caso es el incremento de superficies de ataque, donde toda la parte de lo que decía anteriormente, las transiciones a las nubes, la tendencia al teletrabajo, toda la parte de transformación digital, nos abre brecha y le abre brecha a los atacantes de poder, en este caso, introducirse, infiltrarse en la organización a través de un nuevo vector que es, digamos, toda esta parte de la nube. Cabe resaltar que esto no solamente está enfocado a nube, ¿no? Digamos que está validado en toda la superficie tecnológica que tu empresa pueda llegar a tener, ¿no? Digamos el tipo de, bueno, si yo no tengo nada en nube, todo lo tengo en premise, todo lo tengo centrado, pues no voy a tener ningún tipo de riesgo falso. En este caso hay tipos de amenazas que a través de tipos de actores pueden llegar a infringir esa arquitectura on-premise que tú tienes y pues llegar a validar algún tipo de punto de seguridad que tú no tuviste en cuenta y pues por ahí introducirse a la organización, ¿no? Entonces no solamente estamos hablando de la parte de cloud, sino también de toda la parte de infraestructura o superficie de ataque que tú puedas llegar a tener, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que, primero que todo, no estamos hablando solamente de grandes empresas y ahí viene nuestro segundo factor, y es que las amenazas no se limitan a las grandes empresas. Y aquí viene, digamos, una creencia errónea de muchos clientes, de muchas empresas, y es que el punto de seguridad de acuerdo a los servicios que les ofrecen, ¿no? Entonces es típico que hayan clientes que de pronto piensen que en su deber de actuaciones o en su infraestructura, porque algún tipo de fabricante que esté proveyéndole esta infraestructura le da seguridad, ¿no? Entonces, típico, bueno, yo trabajo con este tipo de fabricante es grande, entonces él me ofrece la seguridad. No, espérate un minuto. Ese fabricante, en este caso, que no es de ciberseguridad, es un fabricante que te está dando algún tipo de software as a service o algún tipo de infraestructura as a service, en este caso, a ti lo que te da es el servicio, pero no te está dando nada de ciberseguridad, él no te está dando nada de vector de poder, en este caso, proteger. Él lo que tiene de ciberseguridad es para su propia infraestructura, ¿no? Y de hecho, de muchos de los términos y condiciones de estos fabricantes de software as a service o de infraestructuras as a service, está estipulado, digamos, si ustedes entran, que en caso de que haya algún tipo de fuga, algún tipo de información, algún tipo de virus o algún tipo de amenaza que se haya incurrido dentro de la organización, en este caso, no se hace responsable. Entonces, digamos que ahí bajamos una falsa creencia, pues porque, no sé, muchas veces nos dicen, no, pero es que mira, yo tengo este fabricante que es de nube y yo tengo todo alojado ahí y él es seguro porque él es una empresa muy grande. No voy a decir nombres porque no quiero demeritar ningún tipo de fabricante aliado y más. Sin embargo, es falsa esta creencia porque que porque te den a ti el servicio no significa que te estén protegiendo, ¿no? Y esto, digamos, como lo mismo como los decía, nos lleva a este factor de segunda generación del superciclo y es no todos los ataques se limitan a grandes empresas, ¿no? Eh, Tú siendo una pequeña, una grande, una empresa que es mediana, estás igualmente expuesto a algún tipo de ransomware, algún tipo de virus, algún tipo de pérdida de propiedad intelectual en cuanto a la competencia.
Entonces eso no genera algún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya analizando este tema, tú dices, bueno, está bien, no hay ningún problema. Te creo, estos fabricantes de nube o de SaaS o de IaaS me están diciendo que no me dan seguridad. Listo, yo te voy a montar a ti una herramienta para monitorear mi nube, para monitorear mi infraestructura, ¿no? Entonces yo te digo, listo, está bien, no hay ningún problema. Pero eso nos lleva al factor 3 de este superciclo de ciberseguridad y es la parte en donde tú estás poniendo a un ingeniero o a un SOC o a un CISO o a quien tengas de informática, digamos que hoy en día en pequeñas y medianas empresas casi siempre el que desarrolla códigos, el mismo de ciberseguridad y de bases de datos y demás, y le estás colocando una herramienta de monitoreo, ya sea para el vector que tú quieras, ¿no? Estamos hablando de mail, de endpoint, de data security, etcétera, 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 y lo pones ahí a validar, ¿no? ¿Qué pasa? Esta parte de herramientas te va a ti a generar el monitoreo y demás de seguridad, pero esta persona que tú estás contratando llega a desbordarse, ¿no? Entonces, la falta de personal que se dedique a esto, tanto con el presupuesto, las herramientas que quieren, llega a tener un desborde en esta persona, en su carga laboral o en el SOC que tengas en este caso, donde va a visualización, va a brindar una visualización de muchísimas amenazas, de muchísimos focos, de muchísimos puntos de organigramas que no están comprendidos en la empresa, ¿listo? Entonces, ahí tú ya tienes una parte de tu empresa y dices, listo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí lo que viene es una simplificación y nos lleva a nuestro factor 4, que es simplificar, validar simplificación de acuerdo a que tú puedas tener en una misma visual todas tus herramientas de ciberseguridad para que tus equipos no se desborden, para que no tengas algún tipo de amenaza dentro de tu empresa y que esto abarque toda la parte de la superficie de ataques, ¿no? Entonces, digamos que para hoy en día una priorización es la simplificación de todo esto y ahí terminaría nuestro ciclo para validar todo eso. Entonces, ¿a qué llegamos? A un punto donde se requiere una plataforma de operaciones que te cubra toda la parte de tus vectores, ya sea nube on-premise, que sea una seguridad que combine tecnología e inteligencia y en este caso que te dé el control del incidente, ¿no? Entonces, a validación de eso es expandir la visibilidad, detectar amenazas avanzadas y acelerar la respuesta, todo esto de una forma automatizada de acuerdo a cómo tú lo tienes. Entonces, ya viendo eso, ya sabiendo qué es lo que pasó en el problema, cuáles son sus causas y cómo se desenvuelve, pues ya podemos estar hablando de algo un poco más aterrizado y es cómo nosotros, Trellix, podemos hacer toda la validación de el foco para poder atender ese problema y estas causas, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir a Trellix? Perfecto. Te lo resumo en 3 cosas y es, primero que todo, tenemos una protección que es adaptable. Entonces, todo nuestro foco de XDR, como lo decíamos, es un foco que está adaptándose en inteligencia de amenazas que está embebido en toda la parte de inteligencia artificial y autoaprendizaje para reforzar la detección, ¿no? Entonces, eso nos da puntos donde esta inteligencia artificial y este autoaprendizaje nos genera esos hechos, esas prevalencias que nos permiten hacer todo ese análisis de tanto lo que va a pasar como lo que ya pasó, esto en tiempo real, ¿no? Entonces, es asegurar que el negocio siempre continúe en una función, ¿no? En función continua. Perfecto. Pero es que mira, Sebas, yo a ti en este caso, pues me estás hablando de Trellix, pero hay un dicho que no siempre se tienen que dejar los huevos en una misma cubeta. Perfecto, no hay ningún problema. Nosotros tenemos arquitectura nativa y abierta, ¿cierto? Lo que se traduce en que nuestra plataforma es flexible al tener algún tipo de escalabilidad alta, con APIs que se pueden integrar perfectamente con tecnologías que ya tengas de otros fabricantes. Todo esto basado en nuestra experiencia e integración. Lo que les decía, no es una marca que haya sido fundada en un garaje hace 2 años, es una marca que ya lleva 35, más de 35 años dándole a toda esta parte de la ciberseguridad con expertos que supervisan toda la parte de inteligencia de amenazas y las investigan dándole un vibe.
súper alto y que nos permite a nosotros, en este caso, mantener los focos. Entonces, ya dándoles esos 3 puntos de nuestro ADN, que son los top dams que tenemos en este caso, pues aquí ya les doy como un overview de todo lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Que no solamente se queda en XDR basándonos en el punto de, bueno, hazme una correlación y demás, sino que también podemos cubrir diferentes vectores como lo son la parte de los endpoints, de los datos, seguridad en nube, parte de email y demás, toda basándose en que a través de esa arquitectura de X, digamos, el logo, como lo ven acá, es una X. Esta X de acá nos sirve para mantener toda la parte de XDR, que es nuestro foco y a lo que le apostamos firmemente, donde a través de toda nuestro Advanced Research Center podemos hacer toda la parte de inteligencia de amenazas, enfocándonos en analizarlas con Machine Learning y Data Science, y toda la parte de inteligencia artificial, generando toda este estudio para saber cuál es el comportamiento de la amenaza y todo esto queda en nuestro data lake, ¿no? Un data lake enorme que tiene la capacidad de influir todas estas herramientas para que tu organización no pierda operabilidad. Y a día de hoy, la idea, con todo, yéndonos al factor 4 del superciclo de seguridad, es validar la X console, que es nuestra apuesta de entregarte a ti como cliente la validación de poder tener en una misma consola o visualizar en una consola unificada tus vectores, generándote así la validación tanto de si tienes productos con nosotros en este caso, como si tienes integraciones con terceros. Como digo, a día de hoy poseemos más de 1,200 integraciones con diferentes fabricantes, tanto de proveedores de SaaS, IaaS, como otros jugadores del mercado de seguridad, donde nos categorizamos por, digamos que como un fabricante no creemos que seamos el único jugador del mercado. Entendemos a las empresas y a las organizaciones y a raíz de eso decimos, hey, tranquilo, sé que en este caso tienes tus herramientas de instaladas. Nosotros como Trellix no vamos a llegar a quitar toda la infraestructura que tienes para adquirir alguno de nuestros productos, sino que al contrario, vamos a reforzar esos productos y a través de esas integraciones vamos a poder darte una infraestructura que se adapte a un modelo XDR con todas las virtudes que te puedan ofrecer los otros competidores de mercado, ¿no? Dando un overview general, pues así es como generalmente se tiene nuestros productos en temas de consolas. La idea es, como se los decía, generar toda esta parte de unificación de consola para las diferentes herramientas que se tengan. Todo esto a través de pues, la estrategia XDR, donde se genere esa correlación de los diferentes vectores que están viendo acá, tanto para data, network, email y demás. Todo esto, pues, imbuido en nuestro data lake, donde podemos hacer correlación, contextualización y generar playbooks automatizados de respuesta para toda esta parte de poder darles una visualización correcta a los SOC, los ingenieros de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, todo muy bonito, todo chévere, estás hablando súper delicioso, pero pues bueno, ¿ustedes qué tienen en temas de correlación para ofrecerme a mí como empresa? O darme a mí como organización una herramienta que me pueda ayudar a esto y cómo en este caso esa herramienta funciona. Perfecto. Te presento Helix. En este caso, Helix es toda la parte de nuestra herramienta que como lo están viendo acá y lo leo puntualmente, proporciona una experiencia a los SecOps que es simplificada, que permite detener rápidamente los ataques generando una relación diferenciada, ¿no? Entonces, en este caso, para darles un punto, la idea es que nuestro equipo SOC esté así, esté en zen y en paz, como lo ven aquí a la compañera, donde esta herramienta para llegar a este punto de zen, de paz, de que el equipo no esté estresado, no se genere un desborde, no haya un punto de alertas, pues se lleva este proceso donde se relacionen estos eventos, venga esa visibilidad de eventos que pueden ser perfectamente de un endpoint, de un network, de mail, de data, de cloud, ¿cierto? Coger esos eventos, agarrar esos eventos
y traerlos, hacer toda la parte de correlación en temas de cross. ¿Qué quiere decir cross? Cruzar toda esta parte de que no importa de que si viene de network, endpoint y demás, ofrecerte la validación de que puedas tener ese evento relacionado, darte una contextualización como SOT y una priorización independientemente del vector. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que independientemente de dónde venga la amenaza, priorizar el nivel de amenaza con la cual tú vas a tener juego. ¿Qué quiere decir? Puedo tener en este caso algún tipo de phishing email security. Sin embargo, para endpoint security me están reportando que va a entrar algún tipo de ransomware, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría la prioridad número uno? Esta parte de acá, toda la parte de endpoint security. No es tan grave como un ransomware, entonces es también ver y que la herramienta te diga, hey, esto es más grave que esto y viene por este vector, para finalmente hacer la validación de una eliminación automatizada de amenazas de rutina, o sea, quitarte todo ese peso de validar amenaza por amenaza por amenaza, con toda la parte de contextualización, inteligencia artificial, machine learning, autoaprendizaje en español, generar toda la parte de, bueno, si yo ya sé qué hace esta amenaza, yo ya puedo saber cómo responder. De esa forma, puedo generar esa eliminación automatizada donde el SOC va a quedar con un closed up de trabajo, no va a tener tantas amenazas que ya son rutinarias y que ya se sabe cuál, en este caso, va a tener un punto mucho mayor en el tema de quitar operación o en el tema de afectabilidad a la organización y generar un intelligence enrichment, ¿no? Toda la parte de enriquecimiento de inteligencia, de generar algún tipo de, a través de esta inteligencia, de enriquecimiento de inteligencia, pues ya saber cómo responder automatizadamente a través de los diferentes vectores, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de la parte de cloud, toda la parte de network, como productos que adquieran con nosotros, sino también la parte de integraciones con terceros, ¿no? Ya teniendo todo este proceso dado, pues ya sabemos cómo hacer la mitigación y la prevención de este ataque, ¿no? Donde somos capaces de generar playbooks de automatización precisamente para esa eliminación de rutina, generar una priorización de alertas ya teniendo toda esa contextualización que viene de toda la parte de los eventos que están entrando de diferentes puntos o de diferentes vectores y generar una respuesta guiada para al fin tener un, una retroalimentación en temas de toda esta parte, ¿no? Y pues como lo ven al final, todo esto entra en un punto muy grande, genera sus filtros, como lo acabamos de decir, y termina en amenazas resueltas. Para terminar teniendo a nuestra compañera haciendo yoga a la mitad del trabajo, teniendo la seguridad de que Helix, en este caso, a través de toda la parte de XDR, puede en este caso encargarse de esa parte y ella va a tener que hacer un mínimo trabajo en temas de validación de amenazas y demás. Bueno, ya pues ya validando y ya terminando, quiero validar y dar como un overview de un ciclo de ataque. Digamos que aquí no vamos a colocar algún tipo de virus en particular. Vamos a hablar de amenazas a nivel general, donde, si se dan cuenta, esta infraestructura, no sé si todos los que están aquí son técnicos, sin embargo, esta infraestructura está dividida en temas de puntos de nube que llegan a algún tipo de infraestructura on-prem, ¿no? Entonces, al momento de hoy, pues lo que les decía, vamos a validar es el ciclo del ataque como tal, no más que eso. Y aquí vamos a ver esta parte donde podemos y tenemos la capacidad de que, bueno, este es nuestro amiguito, el virus. Entonces, él me va a entrar aquí y entra a través de algún tipo de red y se extiende, ¿no? Entonces, aquí hay un compromiso inicial donde, pues, lo que les decía, no vamos a hablar de ningún tipo de virus en exactitud, phishing, malware, ataques del 0 día, etcétera, etcétera, etcétera. Que en este caso, pues, se atiende a toda la parte de, pues, aquí llegó algún tipo de endpoint, donde hace un escaneo interno y, pues, genera algún tipo de elevación de privilegios, mantiene prevalencia, bueno, todo lo que busca hacer en este caso algún tipo de virus. Estamos hablando de, no sé, un ransomware, bueno,
etcétera, 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 donde va a ser una propagación, va a ser toda la parte de exploit, instalación, va a ser la búsqueda del objetivo, digamos que cada amenaza tiene su objetivo, donde el objetivo generalmente es comprometer las joyas de la corona. ¿Qué es la joya de la corona? En este caso estamos hablando de algún tipo de backup, algún tipo de infraestructura operativa en el tema del ransomware, toda esa validación. Y finalmente, pues hacer toda esta parte de propagación, donde si se dan cuenta no solamente se va a quedar en endpoints, sino que va a ser una propagación a través de la infraestructura a bases de datos, a mail exchange, a toda la parte de zona desmilitarizada y toda la parte de funcionamiento y configuración, ¿no? Entonces, toda la parte de estos puntos se va a afectar de acuerdo, vuelvo y digo, a la finalidad del malware, ya sea una fuga de información, afectación de sistemas, tomar el comando y control de la infraestructura como tal. Y en este caso, pues entra, ¿no? Entonces aquí ya validando esto, pues decimos, bueno, ¿cómo a través de XDR puedo validar y hacer un uso, un enfoque un poco más intuitivo para esto, ¿no? Entonces, pues ya vienen los diferentes vectores, como se los decía, parte cloud, la parte de los endpoints, la parte de network, toda la parte en caso de que se tenga algún tipo de forencia y demás, la parte de data o integración con terceros, como lo pueden estar viendo acá. Y la idea del XDR, ya pasando la forma gráfica, es que esta parte nos correlacione todo. No importa si la amenaza llegó desde acá, llegó desde acá, llegó desde acá o llegó desde acá. La idea en este caso es que Helix, a través de toda la parte de XDR, nos pueda dar el detalle y a través de ese detalle poder hacer la autogestión de, en caso de que haya entrado aquí a los endpoints, bloquear. Si ya se propagó, pues en dónde está, cómo está, si están en mail, si está en una configuración de terceros, si fue una herramienta de terceros en este caso, que hizo esa propagación y esa validación y en este caso no estuvo, también, ¿no? Entonces toda esta parte queda acá y la idea es que ese correlacionamiento pues, se pueda dar a tiempo, que el sistema pueda validar qué tipo de amenaza es y a través de eso pues generar una respuesta automatizada para este punto, ¿no? Ya finalmente, no los aburro más. Eh, venimos con un caso puntual, digamos que, y este es el caso de Conti. Conti es un tipo de ransomware que se presume fue creado en Rusia y es expedido con un grupo de hackers rusos que se propaga o se expende por el tipo de modelo de servicio conocido como RAS. En este caso es uno de los servicios más prominentes que se está dando a los últimos momentos y es lo que más afecta a las organizaciones. ¿Y qué es RAS? Ransomware as a Service. ¿Qué es? Que tú en estos minutos puedes coger un ordenador, ponerle algún tipo de VPN, algún tipo de enrutador para no tener visible tu VPN, meterte a la Deep Web y a través de sitios o de libreros o en este caso de recomendación hacer contacto con algún tipo de proveedor de este software, hacer algún tipo de pago que no sea rastreable y a través de eso, pues, llegar a adquirir este tipo de ransomware. Digamos que este tipo de ransomware que se llama Conti y se ha confirmado que es un RAS, es Ransomware as a Service, donde ustedes pueden llegar y adquirirlo y manejarlo, ¿no? También te dan, aparte de darte el software, te dan como un manual para dummies de cómo usarlo. Y aparte de darte ese manual, tienes la capacidad de poder entrar a ese punto de RAS y hacer las modificaciones que quieras, ¿no? Es importante porque, pues, en 2022, el gobierno de Costa Rica fue afectado por él, ¿no? Entonces, toda esta parte de Conti fue afectada y afectó al gobierno de Costa Rica, donde este gobierno, a través de algún tipo de brecha que se suscitó en el Ministerio de Hacienda, logró entrar este ransomware y bloqueó toda la parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa? En muchos países, toda la parte pública es paga por el Ministerio de Hacienda. Todos los sueldos de los empleados públicos es pago por el Ministerio de Hacienda. A raíz de esto, pues cifraron toda esta parte, dejaron sin sueldo a muchos empleados públicos, denegaron la parte de taxes, todo el cobro y toda la validación de taxes en cuanto a impuestos, aduanas y demás.
y estaban exigiendo 10 millones de dólares, ¿no? Por liberar este tipo de servicio. ¿Qué pasa? Pues el gobierno respondió y dijo, no negociamos con terroristas. Y ellos dijeron, perfecto, no hay ningún problema. Como no negocian con terroristas, nos extendemos. ¿Qué pasa? Este ransomware, al tener acceso al Ministerio de Hacienda, se extendió a otros ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencias Avanzadas, Transporte, etc., 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 ¿no? Entonces, digamos que este punto es algo muy, muy importante porque también es validar cómo tú tienes tu arquitectura y demás. Y es un punto importante, ¿no? Es algo que pasó, ¿no? Pueden ir a Google y buscar ransomware Costa Rica 2022 y ahí les pueden salir las noticias, no es algo que nos hayamos inventado acá. Y pues ya el reciente caso conocido de hace algunos años que tuvo cierto canal en varios países donde también afectaron, y eso fue a nivel ya más continental, donde este canal tuvo algún tipo de vulnerabilidad y a través de esa vulnerabilidad pues le quitaron muchos servicios que proveía este canal y afectaron a muchas entidades en muchos países. Digamos, aquí en Colombia, eso fue el año pasado y aquí en Colombia por lo menos el Ministerio de Salud, la parte de la Procuraduría y parte de la Fiscalía en este caso no tenía servicios. ¿Por qué? Pues se los proveía este canal y a través de ese canal pues toda esa parte de negación de servicios, ¿no? Entonces digamos que es importante tener en cuenta toda esta infraestructura y toda, digamos, no se quede como, ay, muy linda tu carreta, muy linda tu labia, no, sino que también se vea de que es importante implementarlo en tu empresa y digamos, no tiene que ser el punto de que seas una gran empresa, sino que también siendo mediana o pequeña o una empresa que va en crecimiento, también tengas las herramientas para que ese crecimiento no te vaya a tomar por sorpresa. Digamos, te está yendo muy bien, estoy vendiendo servicios, tengo 1000 licitaciones, mi empresa está creciendo, crezco con empleados, crezco con tecnología, pero dejo de invertir en seguridad. Eso no es lo correcto, pues porque en este caso el crecimiento genera mayor vulnerabilidad. En tema de que estás, como lo decía en el factor de superseguridad, estás creciendo en tecnologías, estás ampliando toda tu parte de nuevos mensajes, nuevos colaboradores, estás ampliándote digitalmente, pero pues no estás protegiendo esa digitación, ¿no? Y finalmente, pues esto es un overview de todos los fabricantes con los que podemos hacer match, todos los fabricantes con los que a través de nuestra arquitectura de XDR podemos generar algún tipo de API nativa para poder integrarnos y a generar esa estrategia. Son más de 1200, como se los decía, son fabricantes que a día de hoy no solamente son de ciberseguridad, son fabricantes como Google, en este caso algún tipo de proveedor de bases de datos como Postgre, como Oracle. Entonces, nada, agradecerles mucho el tiempo del día de hoy. Quedamos atentos los asistentes del día de hoy por cualquier otra duda. En caso de que tengan algún tipo de conocido que necesite esta solución, no duden en decirle a Joana, decirme a mí, y con todo gusto vamos, presentamos la solución, validamos que se adapte a sus necesidades y que aparte de eso, pues va a proveerles toda esta parte de puntos rotativos que necesita pues su infraestructura. Se los agradezco mucho. No sé si habrá preguntas para poder darles respuesta. Sí, hola Sebastián, gracias. Estamos atentos si hay alguna pregunta. Por el momento no tengo aquí en el portal de preguntas y respuestas, pero dado que tenemos 5 minutos, si hay alguna pregunta que tenga, por favor, déjenos saber. Listo, por si cualquier cosa, pues quedamos atentos y muchas gracias por todo.
Esperamos que haya sido de su agrado. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. En el chat dejamos los datos de contacto por si tienen alguna inquietud, por si tienen alguna duda, por si requieren algún tipo de sesión con nosotros. A través de nuestro partner Net Consulting podemos organizar, coordinar algún tipo de sesión, de demostración. Nuevamente, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.